Bienvenidos a nuestro programa en la que meditamos ya el Evangelio Dominical concerniente ya al 32 domingo del tiempo ordinario, en el que nos van quedando pocos domingos del ciclo A para comenzar ya después directamente con el Adviento. Pero estamos ya en las partes finales del Evangelio, en el que nos va mostrando cómo vivir en fidelidad, y en particular el evangelio que corresponde ahora es un evangelio que está clasificado dentro de las verdades de lo que sería el espíritu escatológico de la vida de la iglesia, es decir, qué acontece en el momento de la parte final de la historia. Pues un poco evaluando eso, el Evangelio nos va a plantear una parábola inquietante para irnos preparando debidamente a este encuentro. El Evangelio está tomado de Mateo 25, versículos 1 al 13. Todo el capítulo 25 son parábolas escatológicas. Y es de la primera. Entonces el reino de los cielos será como 10 muchachas que salieron con sus lámparas a recibir al novio. 5 eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas. A medianoche se oye un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a las prudentes: ¿pueden darnos un poco de aceite? Porque se nos apagan las lámparas. Contestaron las prudentes: no, porque seguramente no alcanzará para todas. Es mejor que vayan a comprarlo a la tienda. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él en la sala de bodas y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió: les aseguro que no las conozco. Por tanto, estén atentos, porque no saben ni el día ni la hora. Hay ciertamente en la parábola de hoy algunos detalles extraños, poco reales, más contradictorios. Enumero algunos. ¿Por qué las vírgenes necias no entran al banquete de boda con el poco aceite que aún les quedaba? 1. ¿Cómo se les ocurre ir a comprar más aceite al mercado? A medianoche no hay mercado abierto. Las vírgenes prudentes son introducidas con gran pompa en la fiesta, pero uno se queda con las ganas de echarlas fuera. La verdad es que no sabríamos qué hacer con amigos tan egoístas como estas jóvenes. La recomendación con la que se concluye la parábola: vigilen, pues, porque ustedes no saben ni el día ni la hora, parece no tener nada que ver con la parábola, porque también las vírgenes prudentes se han dormido y ninguna de ellas ha estado en vigilia. También la figura del esposo, que representa claramente a Cristo, no es para nada simpática. Es un tipo extraño, llega a una hora imposible
y después, justamente en el día en que debería mostrarse amable con todos, comienza a amenazar y a expulsar a las personas por las faltas pequeñas de poca importancia. ¿Quién entraría sin aprehensión en un banquete semejante? Para comprender estos detalles extraños hay que tener en cuenta, ante todo, que nos encontramos frente a una parábola y que, tratándose de este género literario, no todo es lógico. A veces vienen introducidos elementos narrativos que tienen como única finalidad excitar la fantasía del oyente, manteniéndolo interesado y atento para que asimile mejor el mensaje. Los detalles dramáticos de nuestra parábola se deben, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, al típico gusto oriental por imágenes impactantes. No es pues sobre estas que debemos centrar nuestra atención, sino sobre el mensaje central. Hay otro dato importante a tener en cuenta para comprender la parábola. El relato inicial de Jesús ha sido retocado por Mateo, adaptándolo a las necesidades catequéticas de sus comunidades. Veremos cómo. Las fiestas de bodas, pues, en Israel eran muy solemnes y duraban una semana. En el primer día el esposo se dirigía a la casa de los suegros para llevarse consigo a la esposa. Lo esperaban para darle la bienvenida las damas de honor, las muchachas solteras del pueblo, quienes cantando, danzando y si era de noche llevando lámparas encendidas, acompañaban a la amiga que se casaba al nuevo hogar donde se celebraba el banquete de bodas. Jesús se inspira en esta ceremonia, a la que seguramente asistiría muchas veces para componer una parábola que sirviera para transmitir su mensaje. Si se tiene presente que tanto el número 5 como la Virgen son símbolos del pueblo de Israel y que el número 10 indica la totalidad, es fácil captar el mensaje que la parábola tuvo en boca de Jesús. Las 10 vírgenes representan al pueblo de Israel que espera al Mesías, el esposo. Una parte de este pueblo, las 5 vírgenes prudentes, están preparadas para acogerlo y entra en la comunidad cristiana. Por otra parte, por el contrario, se muestra indiferente al mensaje de Jesús, es infiel y se queda fuera de la sala del banquete. 50 años después, cuando Mateo escribe su evangelio, el contexto histórico, cultural y religioso ha cambiado. Han surgido comunidades cristianas en el mundo pagano. Los problemas con los que los discípulos deben enfrentarse son diversos y en la nueva situación se siente más que nunca la necesidad de una palabra iluminadora del Maestro. Mateo, como buen pastor de almas, atento a las necesidades espirituales de su iglesia, retoma la parábola de Jesús y la adapta a la nueva realidad. ¿Cuáles eran los problemas de las comunidades cristianas del primer siglo después de Cristo? Hemos visto que en la segunda lectura de hoy, que en las primeras décadas de la Iglesia se había extendido la creencia
de que el Señor regresaría pronto sobre las nubes del cielo para llevarse consigo a sus discípulos e introducirlos en la gloria. Pero no había sucedido nada. La experiencia había terminado en desilusión. Surgieron las primeras dudas, el cansancio y el desaliento se apoderaron de las comunidades y como consecuencia muchos cristianos abandonaron a Cristo. Algunos de estos apóstatas se burlaban de sus antiguos hermanos de fe con frases como esta: ¿qué ha sido de su venida prometida? Desde que murieron nuestros padres todo sigue igual que desde el principio del mundo. Escribía en la segunda carta de Pedro 3:4. Desilusionados por la frustrada venida del Señor, muchos regresaban a la vida disoluta que habían llevado antes del bautismo. Volvían a interesarse de nuevo en el comercio y además asuntos. Asumían de nuevo actitudes arrogantes frente a sus subordinados. Explotaban a los esclavos como hacían antes. Como antes nunca habían oído hablar del Evangelio de Cristo. Habían caído pues en un peligroso sueño espiritual. Estaban a merced de un completo ofuscamiento de la conciencia. Para llamar de nuevo a estas personas que habían dejado que se apagara en ellas la llamada de la fe, y para sacudir al mismo tiempo a aquellos otros cuya fe se estaba reduciendo a una pequeña llama tenue y vacilante, Mateo reescribe la parábola. La escena es la del juicio de Dios. Los tonos son oscuros, el lenguaje es duro y el ambiente es tenso, tal y como lo requerían las circunstancias. Se añade incluso una exhortación que ciertamente ha pronunciado Jesús en otra ocasión. Por tanto, estén atentos porque no conocen el día ni la hora, pero que el evangelista retiene oportuno colocar en este contexto. En la primera parte de la parábola, versículos 1 al 5, vienen introducidos dos personajes y se describen los preparativos de la fiesta. En la nueva versión, la adaptada por Mateo a sus comunidades, las 10 vírgenes no simbolizan ya a Israel, sino a la iglesia, que espera el regreso de su Señor, de su esposo. Es lógico que no aparezca la esposa, pues la esposa es la comunidad cristiana, representada por las 10 vírgenes. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Aquí Mateo vuelve a un tema favorito suyo. En la comunidad cristiana conviven el bien y el mal, el grano y la cizaña, crecen en el mismo campo. Los peces buenos y los malos se encuentran en la misma red. Gente sucia y gente limpia se sientan en la misma mesa. Necios y prudentes están puestos uno junto al otro. Hay que notar que las vírgenes necias son nombradas en primer lugar por ser ellas las que preocupan más al pastor de almas, que es Mateo. Representan a los cristianos en riesgo, a aquellos discípulos que se han adormecido y que se han comportado como muchachas frívolas, llenas de vanidad, descerebradas, que pierden la cabeza por los vestidos, los collares, perfumes, el look, y se olvidan de lo esencial. Orientando la vida a lo que es caduco, no dan importancia a los valores esenciales. Se olvidan de la única cosa necesaria, la que María había escogido estando a los pies de Jesús y convirtiéndose
en discípulas. Las vírgenes prudentes, sin embargo, son los cristianos que no se dejan seducir por las vanidades y permanecen centrados en aquello que es importante en la vida. La parábola viene propuesta a los cristianos de hoy para ayudarles a descubrir y reconocer a la Virgen necia, que llevando dentro de cada uno de nosotros, es esta la que frecuentemente y sin que nos demos cuenta, nos toma de la mano, nos aconseja, nos guía y nos sugiere decisiones insensatas. En la segunda parte de la parábola aparece ante todo el grito de la llamada de atención de uno que está más alerta que los demás, por lo que es el primero en intuir que el esposo está a punto de llegar. Seguidamente se confrontan los dos grupos y la manera opuesta como han vivido el tiempo de la espera. El comportamiento desconcertante de las vírgenes prudentes que rechazan compartir el aceite con las compañeras contiene un mensaje precioso. En otros tiempos oíamos repetir a un maestro espiritual esta frase: lo importante es morir en gracia de Dios, como si bastara un buen pensamiento, un buen deseo al final de la vida para cambiar toda una existencia mal administrada. Una vida malgastada no se puede reconstruir en el momento final y nadie puede prestar una parte de la propia vida a otro que ha malgastado la suya. Lo importante, por tanto, no es morir bien, sino vivir bien. Dios, es cierto, encuentra siempre el modo de salvar al hombre, pero al final de la vida, cada uno se enfrentará con lo que ha construido, con un palacio espléndido y sólido, o con un castillo de cartón que no resistirá el fuego del juicio de Dios cuando este día vendrá con fuego y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. La tercera parte contiene la escena del juicio. Llega el esposo, estos son admitidos en la fiesta, otros no. En el Evangelio según San Mateo, la parábola termina frecuentemente de modo dramático, con amenazas y castigos. No están ahí para aterrorizar, sino para ponernos en guardia sobre comportamientos erróneos que conducen al fracaso. Son una llamada de atención a dar importancia al momento presente, el único que nos ha sido dado y que ni siquiera Dios puede hacer revivir. Quien lo administra mal, lo pierde para siempre. Al cierre de la puerta del banquete indica el fin de todas las oportunidades. De ahí la importancia, cómo emplear bien la vida y a imagen de la lámpara que encendida sugiere pues el siguiente modo de verlo. Recibirá la aprobación de Dios quien habrá tomado decisiones evangélicas, quien haya sido perseverante manteniendo encendida en la mente y en el corazón la luz de la fe, aun en los momentos en los que las pruebas y dificultades quizás hayan sido más serias de lo previsto. Este es solo el mensaje de la parábola, el resto es dramatismo. El epílogo es la última llamada a la vigilancia. El esposo puede llegar de un momento a otro y es necesario estar siempre preparados para acogerlo. Sería erróneo pues imaginar este mundo como una sala de espera en la que sentados, pacientes e incluso dormitando, los cristianos esperan a que el Señor venga a recogerlos para introducirlos en el mundo futuro. Esta creencia ha dado origen a la falta de compromiso, al inmovilismo, a la desafección,
al desinterés de los problemas del mundo y de las realidades terrestres. Esta actitud es la más antievangélica que se puede imaginar. Jesús viene solamente al término de nuestra vida. Viene a cada instante y quiere encontrar en sus discípulos comprometidos en el servicio con el don de sí al hermano. Es su morada, la lámpara debe estar siempre encendida como punto de referencia y llamada de esperanza para el pobre en búsqueda de ayuda, para el marginado y el extranjero que invoca amor y justicia, para la mujer que pide respeto, para quien es víctima de violencia y anhela la paz, para quien se ha equivocado y tiene necesidad de comprensión y de perdón. Pedimos a Dios pues que nos ayude a entender estas parábolas para ir preparándonos y estar así dispuestos, porque no sabemos ni el día ni la hora en el que el Señor nos llama para encontrarnos con Él. Gracias pues por su atención y hasta una próxima oportunidad.